esta pregunta para pilotaje es difícil, sí, es una pregunta complicada. ¿Ya? Tiene la dificultad de que tiene la dificultad, como les digo, de hay que recordar las relaciones de diferencia en un triángulo. Un lado siempre mide menos que la suma de los otros y más que la diferencia. Entonces hay que dar el tercer lado tiene que ser menor a 2n más 4, la suma, y mayor a la diferencia, y la diferencia es 2. ¿Ya? Un tema que aparece nuevamente en otra pregunta. La 22. ¿Ya? Una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es lo siguiente. La diagramación de EMRE es distinta a la diagramación del universitario. ¿Se entiende lo que es diagramación? Es cómo se dispone las tablas, las fórmulas, ¿ya? A lo largo de lo que significa la página. Eso es diagramación. Para que tengamos claro a qué me refiero. Abramos un demo. Y acá tengo modelo de matemáticas 2012. O abramos un demo de verdad. Que por fin logré encontrar los temas. Pero estos son muy parecidos en la forma, son muy parecidos a lo que significa la forma en que se presenta en la prueba real. Cómo construyen una pregunta. Y fíjense, por ejemplo, vamos a una página. ¿Por qué es importante lo que les voy a mencionar? Vamos a la página 25. Fíjense cómo dispone del espacio. ¿Ya? ¿Se fijan cómo está el espacio ahí abierto? La separación, la claridad con que aparece la pregunta. La separación que tienen las alternativas y la separación entre una pregunta y otra. De nuevo. ¿Ahí volvió? Ya. A esto me refiero con la diagramación. Una pregunta de EMRE, la prueba real, tiene una distribución espacial mucho más amplia. Por lo tanto, es más fácil leerla. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y fíjense, separa muy bien la pregunta. La redacción es muy clara. Me entregan la función muy representativa. Incluso, generalmente la ponen en negrita para que uno no tenga la posibilidad de distraerse. Y luego, acá aparecen las alternativas también muy separadas, de tal manera que uno tiene mucho espacio entre una pregunta y la otra para escribir. ¿Está claro? Y eso es amigable. En la práctica les permite ahorrar tiempo, porque les permite trabajar más tranquilos, leer más rápido, leer. Comparémoslo con la pregunta que estamos revisando. Fíjense, todo apretado, todo junto. Y eso dificulta la lectura. ¿Está claro? Entonces, esos pequeños detalles de la distribución de la pregunta y de la lectura son los que les va a facilitar tener mayor cantidad de tiempo en la prueba real. El grado de dificultad. La prueba real es más fácil. Hasta incluso la pregunta que les estaba mostrando tiene una función cúbica, x cubo, ¿ya? Lo que tengo que verificar a ver qué pasa con esto. ¿Son iguales estas dos cosas? No, porque uno va a ser negativo y otro va a ser positivo. Si tengo un número negativo, al cubo sigue siendo negativo, y si tengo un número positivo, al cubo va a seguir siendo positivo. Estas dos cosas no son iguales. F de menos x es igual a menos f de x, esto es verdad. ¿Ya? Porque si toman un par de valores se van a dar cuenta que inmediatamente se van repitiendo los valores que son el positivo con el negativo, y hay que cambiar el signo para que sean igual. ¿Verdad? ¿Y esto qué me está diciendo? ¿Siempre va creciendo? Sí, siempre va creciendo. Porque cuando es negativo están los negativos, llega a 0 y después pasa a los positivos y sigue creciendo.
Uno puede ir pensando, evaluando, por ejemplo, 1, 3 y perfecto, ahí está, es creciente. Esa es una función creciente. ¿Cuáles son verdaderas? Necesariamente 2 y 3. ¿Se fijan que en una pregunta difícil es mediana dificultad? Comparémosla con una pregunta y esta es Demre. Y los modelos en general son más difíciles que las pruebas. ¿Ya? En los modelos siempre incluyen preguntas que no van a aparecer en la prueba porque su grado de dificultad es muy alto. Entonces no permiten medir. En cambio acá, la diagramación y el grado de dificultad, esta pregunta no es difícil. Lo que tenemos que hacer en la pregunta que está en la parte de arriba, la 22, es directamente pensar, ¿cuándo estos dos valores son iguales? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, dos incógnitas. Y lo que estamos buscando es que estos dos valores sean iguales. Por lo tanto, igualamos. 7 más 0,5 h debe ser igual a 9 más 0,25 h. ¿Se entiende? Eso es lo que me están pidiendo. Ahora, al despejar los h, me quedará 0,5 menos 0,25, puedo escribirlo como 0,25 h, y esto tiene que ser igual a 2. ¿Cuál es h? Esto es un cuarto. Un cuarto. El 4 pasa multiplicando y se convierte en 8. Entonces, lo que me están diciendo es que cuando h son 8 horas después del amanecer, se produce la temperatura en la cual son iguales la temperatura de Valparaíso X. Eso es lo que hemos encontrado. Pero no encontramos la temperatura, encontramos las horas. ¿Qué hacemos para encontrar la temperatura? Reemplazamos en cualquiera de las dos. En m, por ejemplo. Y ahí tenemos 7 más 0,5 h, y esto tiene que ser m igual a 7 más 0,5 es la mitad, ¿cierto? La mitad de reemplazamos h igual 8 y le quedamos a que m es 11 grados. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Vamos a la 23. Ya. Sigo insistiendo que la diagramación es una dificultad extra producto de lo reducido del espacio, ¿ya? Que hace que no sea amigable la lectura. Nuevamente, comparémoslas, por ejemplo, con una misma pregunta de acá, pero que sea la 23. Fíjense cómo este es un sistema de ecuaciones y fíjense cómo distribuyen la pregunta. ¿Se entiende? Miren, el sistema está separado, está el encabezado, luego aparecen las consideraciones y luego vienen las solo 1, solo 2, solo 3. A esto me refiero con la diagramación. Veamos una pregunta similar del ensayo. Todo junto. Todo apretado. Y sigue estando apretado. ¿Bien? Y estas diferencias en diagramación son importantes. Son los que han tratado de leer una novela con letra chica. Es horrible, ¿cierto? Cuesta mucho leerla. ¿Ya? Y el tamaño grande tampoco es tan amigable. Tiene que ser justo y necesario. Y la separación entre línea y línea también tiene que ser. Entonces, ese tipo de cosas son importantes para facilitar la lectura. Acá, que tenemos un sistema de ecuaciones que me dice no tiene solución. Para que no tenga solución, ¿qué debemos tener? Primero, las pendientes deben ser iguales. Pero, vamos hablando que deben ser así, paralelas.
Deben ser paralelos. Para que sean paralelas, pendientes iguales, pero coeficientes de posición distintos. ¿Cómo verificamos que sean pendientes iguales? Producto cruzado debe ser igual de los coeficientes que acompañan a X e Y. Se parece mucho a la pregunta de control. ¿Bien? Entonces, el producto cruzado es 3 por A, debe ser igual, para que las pendientes sean iguales, a 6 por 4. ¿Qué significa esto? A debe ser igual 24 partido por 3, el 3 lo pasé dividiendo, inmediatamente A debe valer 8. Si A vale 8, fíjense en esto para que lo puedan entender bien y rápido. Si A vale 8, 3, 6, 4, 8. Perfecto, tiene la misma pendiente. La de arriba, ya multiplicada por 2, estoy obteniendo la de abajo. Por lo tanto, para que no sean exactamente la misma recta, no deben ser múltiplos una de la otra. Por lo tanto, el valor que está prohibido para B, para que los coeficientes de posición sean distintos, B debe ser distinto de 6. Porque si B fuera 6, la segunda sería la primera multiplicada por 2. Y si la segunda es la primera multiplicada por 2, son infinitas soluciones, son coincidentes. Entonces, ¿qué valor no puede ser? ¿Qué valor está prohibido? A por B no puede ser 48. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Rodrigo? ¿Sí? Ya. Vamos a lo siguiente. $24. Resolver el sistema de ecuaciones que está allí. Métodos de resolución del sistema. Igualación, reducción, sustitución. En este caso, si nos fijamos bien, es muy fácil aplicar reducción. ¿Cómo? Multiplicamos por menos 1 la segunda y la sumamos. Y se cancela con eso X de inmediato. Y eso sería reducción. Entonces multiplicamos por menos 1, cambiamos los signos de la segunda y ahora sumamos la primera con la segunda. Los X se cancelan y llegamos de inmediato a 2Y igual 10, por lo tanto Y vale 5. ¿Quién arrancó? Alguien se le cayó con eso. También es posible. ¿Ver? Parece que Paloma está con problemas, ¿no? No. Entonces, tenemos ya la solución para Y. ¿Qué hacemos? Sustituimos en la primera o en la segunda. Yo creo que en la segunda es más fácil porque es solamente reemplazar con 5Y, ¿ya? Y esto valía 2 y este es X, no 2. Y ahora 5 pasa restando en el despeje, por lo tanto X ahora vale menos 3 medio. Alternativa E. ¿Fácil? Sí. ¿De acuerdo? Esta no es una pregunta difícil, es una pregunta fácil. ¿Ya? Si es una pregunta fácil, es la que deben poder resolver sin inconveniente, sin equivocarse. $25. Esta es más complicada, ¿ya? Tiene un poco más de complejidad. Lo que tenemos es lo siguiente, vamos a ir escribiendo esa relación. Paola, la edad de Paola, más la edad de Laura, tiene que ser 6.
la edad de Laura más la edad de Jimena debe ser 7. La edad de Jimena más la edad de Paola debe ser 8. Si nos fijamos bien, ya, ¿qué es lo que resulta más natural de hacer? Es sumar los 3 al mismo tiempo. Si sumamos las 3, vamos a llegar a una relación que es bastante práctica, que nos simplifica bastante esto, porque al sumar las 3 tendríamos que P está 2 veces, X está 2 veces, L está 2 veces. Entonces, llegamos, sumamos lado derecho con lado derecho, me quedaría 2P más 2L más 2X igual a la suma del lado derecho, que es 21. Vamos, entonces ahora dividimos por 2 ambos lados y llegamos directamente a lo que nos interesa, que P más L y más X tienen que ser 10,5. Y ya tenemos la tarea hecha. ¿Ya? Pero hay que escribir las ecuaciones y luego de eso hay que sumarlas. Y esa parte de sumarlas es uno de los conceptos que generalmente a uno quizás no se lo ocurre. ¿Ya? Pero hay que trabajar algebraicamente. Esto no hay que trabajar algebraicamente. Ahora, cuando me preguntan por la edad de Paola, yo necesito P, pero yo ya sé cuánto vale L más X. L más X vale 7. Por lo tanto, me voy a concentrar exclusivamente en la edad de Paola, reemplazando el hecho de que L más X vale 7. Y con esto ya resolví el problema. P resulta ser igual a 3,5. Que son 10,5 menos 7. 3,5 son 3 años y medio, 6 meses. Método más sencillo posible. ¿Ya? ¿Habrá otra manera de hacerlo? Sí, pero puede ser más largo, más complicado. 26. Estamos entrando ya en geometría. Ah, no, todavía estamos en álgebra. Representemos esto. Ya, ¿qué es lo que hay que saber? Ya, chicos, ¿qué cosas tienen que estar repasando esta semana? El resumen, todos los resúmenes. Ya tienen que haber hecho el repaso. El área de un cuadrado. No, eso, bueno, vale lo mismo. Entonces sería el lado cuadrado. ¿Sí? El perímetro, 4A. Los 4 veces el lado. El área de un rectángulo, ancho por largo. La altura de un triángulo equilátero. A raíz de 3 partido por 2. ¿Cierto? La diagonal de un cuadrado. Lado por raíz de 2. ¿Sí? Esas cosas tienen que tener el área de un trapecio. ¿Cuánto rato jugamos con eso? Área del trapecio. Semisuma de las bases por altura. ¿Sí? Sí. ¿Se acordaron al tiro, cierto? ¿Ya? Semisuma de las bases por altura. Área del trapecio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Ya? Y esas cosas tienen que ya tenerlas frescas. ¿Listo? Ya, entonces. El área del cuadrado. Primero tenemos un cuadrado, me dicen que vamos a llamarle X al lado. El área va a ser X cuadrado. El nuevo cuadrado, ¿ya? Aumenta el lado en A. Por lo tanto, el lado va a medir X más A. ¿Cuánto va a medir el área? X más A al cuadrado. ¿En cuánto aumentó? Bueno, el aumento es el área nueva menos el área antigua. Esa es la diferencia, eso es lo que aumentó. Entonces, el área nueva, X más A al cuadrado,
menos el área antigua, x cuadrado, tiene que ser lo que aumentó, 21a al cuadrado. Difícil, un poco, tiende a complicar un poco, ¿por qué? Porque primero tengo que plantear incógnitas y además tengo que manejar bien las relaciones de área. ¿Ya? ¿Terminamos? No, todavía no terminamos, obviamente. ¿Qué nos queda por delante? Desarrollar el cuadrado de binomio, x cuadrado, más 2ax, más a cuadrado, menos x cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? 21a cuadrado. Se van los x cuadrados, muy bien. Y acá, ¿qué podemos hacer? Despejar x, eso es lo que estamos buscando. Entonces, 2ax y el a cuadrado lo pasamos restando, 21 menos 1, 20. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el 2a lo pasamos dividiendo, por lo tanto me quedan 10, 20 dividido por 2, y a cuadrado partido por a, eso es a. Entonces, esto es lo que me están preguntando. A ver, siempre, después de todo el trámite, verifiquen si están respondiendo a lo que le preguntan. ¿Qué me preguntan? X, ¿cuánto vale? 10a. Perfecto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. ¿Van entendiendo cuál es el objetivo de esta semana? Repasar todo. Y eso deben reconocer cuáles son las debilidades, y esas debilidades tienen que fortalecerlas esta semana. Esta semana tienen que verificar cuáles son sus debilidades, repasar, ejercitar. Esta semana, no la próxima. La próxima vamos a fortalecer. La próxima semana nos vamos a adaptar a Denver. ¿Cómo pregunta Denver? ¿Cómo podemos optimizar el tiempo? ¿Cómo podemos enfrentar mejor Denver? ¿Ya? Esto es específicamente la jornada que cumple el objetivo no puntaje, sino que cumple el objetivo de repasar todo. Ahora, acá, desarrollemos ese producto. Eso es a cuadrado más, paréntesis, 5 más AB, 5 más B, por A, más 5B. Me dicen que eso, el desarrollo de ese producto, tiene que ser a cuadrado más 2a más c. Y fíjense, esto se parece mucho a un par de cosas que hicimos en cuadrática, que comparamos término a término. Entonces, claro, el a cuadrado, acá está, acá está. Vamos a comparar eso con eso, y esto con eso. ¿Bien? Si comparamos eso con eso, nos damos cuenta que vamos a escribir eso, para que nadie se confunda. 5 más b, paréntesis, por a, tiene que ser 2a. Y el otro término es 5b, tiene que ser c. ¿Bien? Entonces, en el primero, podemos encontrar cuánto vale b. Se cancela por dividir por a, paso el 5 dividiendo, restando, me queda que b vale menos 3. Y ahora, teniendo b igual a menos 3, lo reemplazamos en la otra, acá. Y ahí llegamos a que es 5 por menos 3, lo que es c, por lo tanto, c va a ser igual a menos 15. ¿Todo funciona bien? Todo funciona bien. Encontramos la alternativa, y si reemplazamos por menos 3 acá, todo calza, porque esto me da menos 15. Perfecto. Alternativa E. ¿Quedó claro? Díganme. ¿Cómo hizo la igualdad de 5 más B? ¿Por A? Sí, por A es igual a 2. Ya. Primero es esto, ¿cierto? Sí. Y acá
el término central, que es la suma de ellos, por A. Y lo que hacemos es comparamos el segundo Ya. con El segundo del otro lado. el segundo del otro lado. Ah, Y suponemos que este producto de 5 por B, que es el que generalmente uno escribe tercero, debiera ser C. ya. ¿Ya? Sí. Ya. No estamos 100% seguros si vamos a llegar. Pero si avanzamos, quizás lleguemos. Si eso es una de las cosas que uno tiene que aprender en los demos, sobre todo. Si a usted se le ocurre hacer algo, hágalo. Y siga avanzando. E inténtelo. Y hay veces en las cuales uno está en la neblina, en la oscuridad. Y se le ocurre el primer paso. Entonces, hagan el primer paso. Y después piensan. Después de dado ese paso, pueden tener la claridad del segundo. ¿Ya? Pero hay que atreverse a dar ese paso. Y eso es clave en Denver. 28. Es directamente lo que tenemos acá y es un rectángulo. ¿Y qué me piden? El perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Un rectángulo tiene los anchos y largos iguales, por lo tanto el perímetro es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Lo que me están diciendo acá es que el ancho vale 3x menos 1. Y la duda es cuánto vale el largo. ¿Cierto? El perímetro es P. Entonces, el perímetro tiene que ser 2L más 2 de los anchos. ¿Está claro? Sí. Ya. ¿A quién debemos despejar? Lo que me están preguntando. Es largo, ¿no? Sí. Ya, pues, háganlo. Voy a tratar que tengo que hacer 2 cosas. Háganlo, despejen el largo. Profolio. He hablado tanto que ya se empieza a dar cuenta que mis 2 zonas distintas. Ya. Yo creo que voy a terminar usando por lo menos unas 2 más de esto. Ya, despejemos L. Entonces, pasamos restando todo esto a este lado. Entonces me quedaría P menos, multipliquemos de inmediatos, 6x más, ya, porque pasó negativo, lo estamos multiplicando ahora, más 2. Y eso debe ser 2L. ¿Y qué hacemos ahora con el 2? Lo pasamos dividiendo. Y se acabó el problema. P menos 6x más 2 partido por 2. Alternativa D. ¿Bien? ¿Sí? $29. Ya, esto es más difícil. Ya, pero esto fue lo que estuvimos practicando un buen rato cuando estuvimos viendo este tema. Ya, recuerden. Ya, primero es, me dicen que, nuevamente, fíjense el detalle. Vamos a ver para que veamos un dato extra. Aproximada pregunta 29, ya vamos a aproximar la 29. Fíjense
Ya, esto, fíjense lo separado que está. ¿Ya? Y los gráficos los separan. No. Y fíjense, una página para una pregunta. Veamos la otra 20, acá, nuevamente. Todas las separaciones que hay, todas las separaciones que tiene, y acá aparece otra función. Inversa ya no entra. Pero la diagramación permite, con la diferencia de acá, fíjense, está todo junto. Y eso impide ver bien la pregunta. Entonces, veamos viendo primero. ¿Qué función es? Es un modelo lineal. ¿Cuáles son las posibilidades? Afín, lineal, constante, identidad. ¿Ya? Afín no pasa por el origen. Lineal pasa por el origen. ¿De acuerdo? Esos son conceptos básicos que a esta altura ustedes deben dominar. ¿Ya? ¿Cómo se escribe una función lineal? Y igual a mx, una función afín. Y igual a mx más n, función constante. Y igual a una constante. Esos son, todas rectas. Función identidad, y igual a x. Y eso, ustedes ya a estas alturas deberían haberlo repasado al menos un par de veces. Y esas cosas ustedes las aprendieron. ¿Ya? Las aprendieron. Y esa es la base para enfrentar esta pregunta. Entonces, ¿qué función es? Tiene un cargo fijo. Entonces, si tiene cargo fijo, ¿se acuerdan que estuvimos un buen rato practicando esto? Si tiene un cargo fijo, es una función afín. Y estábamos en otra sala cuando empezamos a hacer estas prácticas. ¿Sí? Y practicamos, primero vimos lo que era una función lineal, y luego hicimos como 2 días en solo práctica de reconocer los modelos lineales. Entonces, tiene un cargo fijo. ¿Cómo tiene que ser? Un y igual a un mx más n. ¿Cierto? El cargo fijo es p. Perfecto. Entonces, n es p. ¿Qué nos falta? La pendiente. La pendiente. Luego el consumo, me dicen, por un consumo de Q minutos, el cobro es de m pesos. Entonces, vamos a graficar eso. Ya sabemos, siempre es conveniente graficar para ir ordenando las ideas. No basta con leer, hay que graficar acá. Sabemos que esto vale P y ponemos un valor acá que me dice que por m minutos, m, esto, no, al revés, es por Q minutos, esto en la parte superior vale m. Calculemos una pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Que practicamos mucho esto. La pendiente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cómo calculamos el cateto opuesto? La resta, m menos p. ¿Cómo calculamos el cateto adyacente? De 0 a q. ¿Cuál es la pendiente? Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Delta y partido por delta x. Y esto lo practicamos mucho. Esa es la pendiente. Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, la función corresponde a la pendiente, que es m menos p partido por q por x más p. ¿Entendieron? Estamos encontrando solo la función.
Ahora viene la parte final. Me preguntan, ¿cuánto debo pagar si consumo R? Y ahí viene la clásica de universitario, complicando la vida. R segundos. Y todo está calculado en minutos. Esto eran Q minutos, ¿se fijan? El consumo en minutos. Entonces tenemos que hacer un paso extra. Los R segundos los tengo que pasar a minutos. ¿Cómo los paso a minutos? Los divido por 60. Ahí son, acá son en segundos, acá son en minutos. Perfecto, entonces lo que tenga que pagar por R es cuando X vale esto. R partido por 60. Y vamos, M menos P partido por Q por R partido por 60, que son los minutos, más P. Y ahora hay que buscarlo. Ojalá que no lo vayan a esconder. Lo encontramos, acá está. ¿Bien? ¿Difícil? Sí. ¿De acuerdo? ¿Muy difícil? No. ¿Mediana dificultad? No. ¿Bien? ¿Por qué es difícil? Porque hay que ordenar mucha información algebraica, por lo tanto hay que saber, antes de ponerse a hacer las cosas, y tener cuidado incluso con que tienen distintas unidades. ¿Bien? Vamos a la 30. Nuevamente, lo que les hablo de la diagramación, está todo junto acá. Pero, ya, primero, fíjense en esto. Graficamos. Ponemos acá 3, la velocidad está en el eje X. ¿Por qué? Fíjense. Están construidas como o función lineal o función afín. Y acá está el Y. Este es el Y. ¿Ya? Que depende de la velocidad. Perfecto. Entonces en el eje X ponemos 3, que corresponde a 250. Siempre vayan graficando, acostúmbrense a graficar y sean eficientes en eso. 6 con 370. Perfecto. Lo primero que tenemos que considerar, esta es una parte de la función, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta, primero, que si esto vale 3, ¿sí? Esto vale necesariamente 120. ¿En qué nos fijamos? ¿En qué nos fijamos? Fíjense, la velocidad aumentó al doble, pero las calorías no aumentaron al doble. Por lo tanto, no son directamente proporcionales. Entonces, necesariamente, no es la función lineal. La función lineal es la directamente proporcional. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? Un modelo Y, función afín, mx más m. ¿Bien? Ya. Entonces, la pendiente, ya la tenemos lista ahí. Cateto vertical, cateto horizontal, pendiente 40. ¿Ya? ¿Y qué nos falta? El coeficiente de posición. Estamos más cerca, ya sabemos que no es esto. ¿Bien? ¿Cuál es el coeficiente de posición? Necesitamos encontrar dónde corta acá. ¿Sí? Dos mecanismos que podemos usar. Primero, volver a construir acá otro triangulito igual. ¿Por qué? Porque si me devuelvo 3, obviamente que tengo que bajar lo mismo que 120. Debo bajar 120.
En la práctica, estos dos triángulos son congruentes. Tienen los mismos ángulos y ya tienen un lado igual. Por lo tanto, todos los lados tienen que ser iguales. Entonces, eso es mucho más sencillo porque 250 menos 120 es 130. Funciona. Yo lo hago así, yo aplico geometría en esto. Busco triángulos semejantes y triángulos congruentes. ¿Cuál es el otro mecanismo algebraico? Reemplazar, por ejemplo, 3 y 250, reemplazarlo acá, evaluar, y llegamos a que Y serían 250, este es otro mecanismo, y reemplazamos por 3, y me queda 120, más N, por lo que N se convierte en 130. Y eso es algebraico. Pero si uno trabaja gráficamente, puede buscar triángulos, y triángulos congruentes y triángulos semejantes. 31. Esta es más rápida de lo que uno cree. La 31 es más rápida. La 32 tampoco es difícil. La 31, lo primero es que hagamos un gráfico. Un gráfico rápido. Vamos a hacer un poquito, lo vamos a cambiar un poquito, lo vamos a poner acá los 30 y ¿cuánto? 36. Por acá ponemos los 40. Entonces sabemos que 36 va con 0, 36 como si fuera acá el 0, 0. Por acá arriba va el 10. Entonces, ¿y qué tenemos ahí? Un modelo, me dicen que es un modelo lineal. Sí, la relación entre estas dos escalas es lineal. Perfecto. Tenemos una recta. Así. Ya. Entonces, este triángulo, que está acá, me indica la pendiente y todo lo necesario. No tengo que calcularlo, no es necesario que lo calcule esto. Porque nos damos cuenta de inmediato de ciertas expresiones. Fíjense. Voy leyendo, la fiebre es mayor a 38. Entonces, mayor a 38, 38 es exactamente la mitad. Acá, ¿o no? Aquí estoy en la mitad. Y esto me indicaría que ¿cuánto tiene que ser el valor que esté acá en la parte superior? Si estoy en la mitad, tengo que estar en la mitad de la escala. Tengo que estar en 5. Esto es la mitad, porque vale 4, estos son 2 y 2, por lo tanto acá tengo que estar en la mitad de la escala. Lineal, ni un problema. Entonces, la escala del médico, el menor valor que indica fiebre es 5, sí, 38 grados. Un paciente con temperatura 7 en la escala del médico tiene fiebre, claro, pero voy a estar más acá. 7 va a estar más arriba, no tengo por qué calcularlo. Y luego me dicen, un aumento de 1 grado, acá, corresponde a 2,5 en el médico, eso es la pendiente. 10, y esto es 4, 10 partido por 4 es 2,5. Es decir, ¿a cuánto equivale una variación de 1 en la escala X con respecto a la escala Y? Eso es el valor unitario. ¿Cuánto vale un objeto? ¿Cuánto es lo que equivale a 1 grado? La pendiente, 2,5. ¿Cuáles son verdaderas? Las 3. Entonces, ¿cuál es el hábito que tienen que desarrollar? Graficar. En esta parte siempre es importante graficar, y graficar rápido, ¿ya? Y eso se aprende haciendo. 32. Yo que veo acá, cuadrática, de inmediato. ¿Qué me preguntan? Mínimo. ¿Qué debo buscar entonces? El vértice. ¿Cuál es el vértice? Lo que había que aprenderse. Menos b partido por 2a. Ese es el X. ¿Y cuál es el otro valor de Y? Es menos el discriminante partido por 4a. Y eso es de las cosas que insistí que se aprendieran. Ya, entonces, ¿cuáles son las unidades? Las unidades n
son el X. Y eso es lo que estamos buscando acá. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es cuánto vale menos B partido por 2A. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Menos B, 90. Partido por 2 por 0,01. Puedo simplificar el 2 con el 90, me queda 45. Y esto es bastante sencillo, que agregar dos ceros. Se acabó el requerimiento. ¿Eso es todo? Eso es todo. 32. 33. Borramos esto. 33. Muy difícil esto. A ver, ¿por qué lo consideraron tan difícil? Porque primero, nunca, no graficaron. Cuando vimos las funciones, siempre insistí en la gráfica. Entonces, la cuadrática, ¿cómo es? Aprenderse el área del trapecio. ¿Qué tan complicado? Necesito semisuma de las bases por la altura. Así que necesito encontrar esos tres datos. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, si este es n, este va a ser n cuadrado, porque es la función cuadrática. Si este es 2n, el y va a ser 4n cuadrado. Entonces, ya tengo las bases. Las bases es 4n cuadrado, eso es lo que me están diciendo, y la otra base acá es n cuadrado. ¿Tengo los valores de la parte inferior? Sí, porque es la función identidad. El y y el x son iguales. Por lo tanto, esta parte inferior será 4n cuadrado y esta parte de acá será n cuadrado. ¿Por qué es tan difícil? Porque nunca han visto una pregunta así. Por eso es tan difícil. De nuevo, necesito las bases, ¿cierto? Si este vale n, esto vale el y vale n cuadrado. Si esto vale 2n, el y está acá, vale 4n cuadrado. ¿Por qué? Porque son la función cuadrática. Y luego me dicen que este valor de base debe ser igual a este valor, por lo tanto vale n cuadrado. Y este valor acá es igual al de acá, por lo tanto este debe ser 4n cuadrado. ¿Hasta ahí sí? ¿Sí? Y esta función g, ¿cuál es? La función identidad. Eso es y igual a x. Si tengo el y, tengo el x. Entonces, si esto es 4n cuadrado, el de abajo es 4n cuadrado. Si esto es n cuadrado, este de acá abajo, el de x, es n cuadrado. Tengo las bases, tengo la altura. Área del trapecio, semisuma de las bases por la altura. El área del trapecio es 120. Y eso corresponde a la semisuma. Sumamos las bases. Estas son las bases, los lados paralelos. 5n cuadrado. Semisuma de las bases, mitad de la suma, por la altura. La altura es esto. ¿Cuánto vale eso? La diferencia entre 4n cuadrado y n cuadrado. La resta. 3n cuadrado. Listo. ¿Y qué tenemos que hacer? Encontrar n. Vamos a multiplicar acá. El 2 lo pasamos multiplicando, me queda 240. 3 por 5 es 15. Y esto es n cuadrado. Podemos hacer la división acá. No es difícil eso porque tenemos 15 dividiendo, esto es n cuadrado, y esto es, está contenido una vez, y me suman 90, y eso son 6. Listo, perfecto. N cuadrado. Y la raíz, n cuarta, perdón. N por n, esto es n cuarta. Porque se multiplican, n cuarta. Entonces tengo que sacar raíz cuarta. Pero no es difícil en este caso, porque 16 es 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la cuarta. Por lo tanto, n, después de todo este trámite, es 2. $33.
34. ¿Difícil? Sí. ¿Muy difícil? No. ¿Ya? No, de verdad. Sino acá. 34. Ya, nuevamente, la diagramación de la pregunta genera confusión de lectura. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que uno se tiene que dar cuenta? Que esta es una incompleta. Por lo tanto, una de las soluciones es t igual 0. Es lo primero. Haber hecho la guía 33. Entonces, encontremos los ceros. Ya, perfecto. ¿Cómo se encuentran los ceros? Se iguala a 0. Factorizamos por t. Ahí tenemos una solución. Acá me queda 500 menos 5t. Y esto lo igualamos a 0 y llegamos que t es 500 partido por 5, lo que significa que la otra solución es 7. ¿Ya? Eso debieran saber hacerlo ya. ¿Listo? Saber que acá tengo dos soluciones. T igual 0 y la otra es 7. Entonces, como el A es negativo, la gráfica es así, de inmediato. Y esto es 0 y esto es 7. El vértice, el punto más alto, tiene que estar en el promedio de los ceros, 50. ¿Qué es más fácil ahora? Calcular, por ejemplo, el menos b partido por 2a y luego menos el discriminante partido por 4a. No, si ya tengo el x. Entonces, primero, el dominio. ¿Es de 0 a 100? Sí. ¿Y por qué de 0 a 100? Porque no tiene sentido pensar en valores negativos de altura. ¿Ya? No va a penetrar más abajo. No se va a hundir en la Tierra. ¿El proyectil llega al suelo a los 50 segundos? No. La altura máxima es 12.500 y eso lo pueden hacer evaluando en h de 50. Reemplazan por 50 y van a llegar a que eso es 12.500. Evalúen dónde. En la función, acá. Reemplazamos. Y hasta acá llegamos. Alcanzamos a llegar al menos hasta la 35. Y mañana partimos de inmediato, temprano, desde las 35 en adelante. Nos faltan, ¿cuántas? 30 preguntas. Trataremos de llegar por lo menos lo más adelante que podamos. ¿Ya? ¿Cuál es lo que veo que están más débiles? Geometría y funciones. ¿Ya? Eso está más débil. Entonces, necesariamente, chicos, repasen estas cosas hoy. ¿Ya? Hoy.